Hola, una cariñosísima y cordial bienvenida para todos. Hoy tenemos sensacional tema y tiene que ver muchísimo con la familia, pero también con las naciones, con el mundo. Imagínense el título que tenemos: Tres inmensas conquistas mundiales logradas en una sola. ¡Wow! Tres inmensas conquistas mundiales que se lograron con una sola conquista. Y cuando hablamos de conquistas, por ejemplo, hay tomas a través de la historia, hay conquistas de palacios, de castillos. En Europa, por ejemplo, cuando viajamos, nos damos cuenta de la inmensa cantidad de fortalezas que hay allí y que tienen cada una historias dramáticas de tropas ascendiendo, agarrándose de las rocas para lograr conquistar, pero también hay conquistas de pueblos, conquistas de ciudades, conquistas de naciones. Pero estas tres inmensas conquistas se están conjugando en una sola. En otras palabras, son fusionadas para la humanidad en una colosal redención. Mucha atención porque este término es importante, es realmente gemelo con las conquistas, redención. Vamos a mirar rápidamente tres significados que tiene la palabra redención en el hebreo especialmente, y también una en el griego. Entonces, esa humanidad fusionada y colosal redención transformadora, cambiando las desgracias que han hecho gemir a las familias. En otras palabras, esta gran redención o esta gran conquista ha cambiado el modus vivendi de la gente en sus desgracias, en sus miserias, en sus gemidos, de todo aspecto, de todo perfil, de todo sentido, gemidos emocionales, gemidos políticos, gemidos físicos, en fin, la desgracia del ser humano. Por eso vamos a hablar, a entrar rápido en materia. Entonces, esta expresión, redención de todos los flagelos y conquistas que hay para el ser humano. La primera conquista o la primera redención es de una vida miserable de gemidos y de depresión. Sí, ser redimidos de la depresión, de la tristeza, de la angustia, de la soledad, de la esquizofrenia, bueno, de todas las miserias del alma que hay a través de regiones y de mucho dolor, por supuesto también. Estamos mirando naciones donde realmente dentro de su mismo pueblo unos están matando a otros, a veces por motivos sociales, otras veces por motivos de raza, algunas de religión también. Entonces es impresionante cómo este mundo está sufriendo, vemos niños, familias, etcétera. Ahora, yo tengo una preguntita para ti. ¿Has tenido sufrimientos emocionales? ¿Has estado sufriendo, por ejemplo, aspectos de depresión, de necesidad y de angustia económica, de miedo al futuro? Son tantos los flagelos del ser humano que realmente nos están sorprendiendo. Entonces, la primera conquista significa sacar, erradicar, echar, conquistar, en otras palabras, conquistar una vida miserable de tristeza, de gemidos y de depresión. La expresión en el hebreo para este aspecto de la palabra conquista o redención, redimir. La palabra redimir es rescatar. Vamos a mirar, mire, precisamente rápidamente el significado. El primer término es Gaal, para conquista o tener una redención, la palabra Gaal. Así que yo quiero, por favor, si usted me ayuda, nos vamos a remitir, yo también le voy a ayudar leyendo en Isaías, por ejemplo, un libro espectacular de la Biblia, en el capítulo 52 y el versículo 8, dice: voz de tus atalayas. Los atalayas eran entonces, y hoy todavía, les colocan unos cubículos, bastante, una fortaleza, unas torres donde se pueden camuflar con pequeños espacios para poder disparar, para poder vigilar
más fácilmente. Los atalayas entonces son los que están en las torres. Hoy, pues en algunos castillos, en casas, en edificios de gobierno, en palacios, en fin. Entonces dice, voz de tus atalayas, alzarán sus voces y darán juntamente voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Dios vuelve a traer el gozo a la gente. ¡Qué maravilloso! Los atalayas están ahí en las torres. Ahora dice en el número 9, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades, porque Dios ha consolado a su pueblo y lo ha redimido. Primera vez que vamos a ver hoy la palabra redimido. Y note que habla de eso que hemos mencionado, los gemidos y las angustias. La palabra redimido aquí en el original, en el hebreo, es Gaal. Si tiene usted una libretica por ahí, vaya escribiendo, pero si no la tiene, quédese ahí quietico para no perder el hilo, la secuencia de lo que estamos mencionando. Y después usted podrá ver en diferido también esta misma pequeña charla que tenemos para ustedes hoy. Entonces, cantad alabanzas, es lo que nos dice aquí. Lo primero, vamos a ser redimidos de esa desgracia. Entonces, Gaal, atención al significado: rescate, comprar nuevamente, liberar mediante una venganza o una indemnización a los que han sido capturados, oprimidos y esclavizados. Gaal se refiere a una costumbre que existía en aquel entonces de comprar algo que una persona había perdido o incluso de comprar a la persona secuestrada que la habían convertido en esclava, ¿sí? O una propiedad. A causa, y sucedía, es interesante, sucedía que también se perdía, por ejemplo, lo mismo que hoy, una casa a causa de la pobreza, lo que llamamos entonces que un embargo hipotecario, la violencia, el desamparo, la falta de tener fuerzas con que defenderse. En fin, había muchas causas, un problema familiar y porque otra persona estaba en la mejor posición. Este es uno de los aspectos y de los flagelos terribles de la humanidad en el día de hoy que vamos a ver aquí enseguida. Aprovecharse del mayor vigor, de la fortaleza, de las armas, en fin, de lo que sea. Entonces, una propiedad perdida a favor de otra persona por causa de una deuda o cualquier otro aspecto. Bueno, la Biblia nos habla entonces que el engaño, la violencia, Dios redimirá a su pueblo, redimirá a la gente. ¿Cuál es su pueblo? No es solamente una nación, como se menciona, es el pueblo, aquel que se convierte a Cristo, que se arrepiente, empieza a entrar en este flujo de bendiciones. Mire, hemos visto verdaderos milagros de personas que habían perdido sus propiedades, sus casitas, sus vehículos y la manera como logran rescatarlos, y algunos de ellos han prosperado de una manera impresionante. Y se cumple lo que la Biblia dice: huirán la tristeza y el gemido y vendrá gozo y alegría y la bendición de Dios estará sobre sus cabezas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué escrituras tan espectaculares! Ya usted se debe estar preguntando, pero bueno, ¿cómo adquiero yo esas bendiciones? ¿Cómo logro yo entrar en esa dimensión de victoria y de felicidad y de conquista? Pues la Biblia nos dice que Dios redimirá a la gente que ha caído en desgracia con sus opresores. A veces los opresores están en las mismas normas que se emiten, digamos así, con desventaja para las personas, digamos, un caso que adquiere una hipoteca o que está pagando una deuda por una propiedad, pero a veces esas condiciones son tan injustas que en determinado momento la gente dice: soy perdedor a la fija por cualquier manera como yo mire las cosas. Bueno, entonces aquí se vuelve a poseer o a recibir una persona, una propiedad perdida, y se le da a la persona
que ha sido redimida, que ha sido rescatada, que ha sido conquistada de nuevo, se le da una mejor vida. Comprar al que estaba en esclavitud para liberarlo de sus opresores. Pero no hablamos solamente de opresores, de otras personas extrañas. Pero déjeme decirle, hay opresores también que están dentro de la misma familia, a veces dentro de los apellidos o los nexos cercanos de una familia. Pero como vamos a ver enseguida también, el peor enemigo, usted piensa que el peor enemigo es el prójimo, cualesquiera que sea, pero mire, el peor enemigo y necesitamos ser redimidos de nosotros mismos. El ser humano se causa a sí mismo los peores flagelos y los peores problemas y las peores angustias y es culpable la mayoría de las veces de su propio dolor. Lo vamos a ver. Bueno, entonces aquí está la primera palabra, Gaal. Ya hemos visto, es redimir en ese sentido. La segunda, tenemos solamente tres, así que vamos a concluir relativamente rápido. La segunda es redención o conquista para disfrutar una nueva vida de libertad donde hay gozo y también celebración. La palabra entonces es padá, otra palabra de redención o conquista que está en la Biblia. Vámonos por favor, si usted me quiere acompañar por allá al libro de Nehemías, es realmente impresionante. En Nehemías se narra la historia de la nación que estaba siendo oprimida, que eran cautivos, que los habían hecho gemir, que los tenían oprimidos y era realmente un lamento continuo, no tenían palabra de gozo, no había cánticos de fiesta, todo eran gemidos y lamentos. Entonces, ahora vamos a ver una nueva vida de libertad con gozo y celebración. Redención, conquista significa vivir feliz. Entonces, ya vimos la primera partecita, romper la opresión, romper la infelicidad y la miseria, la tristeza, pero ahora viene el gozo, el regocijo, la libertad. La palabra es padá. Vamos entonces, por favor, y acompáñenme al libro de Nehemías, el capítulo 1 y el versículo 10. Mire qué hermoso. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, la gente que ama a Dios, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Esta palabra redimiste significa conquistaste o les diste la victoria, redimir, conquistar, darles otra vida, arrancarlos de allá, de esas garras donde estaban sufriendo. Redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Quiero dar entonces aquí un poquito rápido también, lo mismo que lo hice con la primera. La palabra redimir aquí es padá. Es interesante. ¿Qué significa? Romper, librar, soltar, pagar el rescate. Este es un verbo que aparece en la Biblia más o menos unas 60 veces y describe la liberación de una esclavitud y un gemido donde la persona ha estado sometida. Entonces, ese padab significa redención de regocijo. Aquí ya nos salimos del gemido y ahora la palabra redención es para el gozo. En el capítulo 8 del mismo libro de Jeremías, por favor, si me quiere acompañar rápidamente, encontramos algo muy interesante y eso nos ayuda bastante. Yo creo que en el versículo 1 de Nehemías 8 dice la Biblia, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley, en el cual Dios había dado promesas y había dado bendiciones. Interesante. Si comparamos ese con el mismo capítulo anterior, el capítulo 1 del libro de Nehemías, y el versículo 10 que dice que Dios redimió con su gran poder al pueblo, en el versículo anterior, en el capítulo 1, nos dice lo siguiente: pero si os volviereis a mí, dice Dios, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí yo os recogeré
y os traeré al lugar que escogí para hacer notar, hacer habitar allí mi nombre. Hay promesas, mire, cuando la gente comienza a volverse a Dios, comienza a cambiar su comportamiento, digamos que es arrepentirse, es la clave. Entonces, estábamos leyendo aquí también en Nehemías 8:1. Ahora le invito para que me acompañe al versículo 6, que es interesante. Recuerde que estamos viendo el asunto de la fiesta. Bendijo entonces Esdras a Dios, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Dios grande, amén, amén. Y alzaron las manos y se humillaron y adoraron a Dios inclinados a tierra. Vea, punto importante. Claves. Aquí ya tenemos secretos, claves para lograr llegar a disfrutar de esta redención, de esta conquista, de esta liberación. Es volverse a Dios. Aquí ya empieza la fiesta, ¿se da cuenta? Estaban primero en gemidos y aquí ya comienza la fiesta. Eso es interesantísimo lo que nos dice este texto en el versículo 8 que acabamos de leer. Es realmente maravilloso. Bien, entonces, vemos que en el versículo 6 dice que Dios estaba allí presente mientras ellos estaban adorando al Señor. La pregunta que yo tengo para ti en este día es, ¿hay miseria en tu hogar? ¿Hay miseria no solo emocional? ¿Hay miseria también económica? ¿Hay miseria de gemido en tu casa y de lamento? Entonces pasemos rápidamente a lo que sucedió aquí en otro de los asuntos importantes que presenta Nehemías con el capítulo 8, donde estamos leyendo los aspectos interesantes, y nos vamos al versículo 11 del 8, dice la Biblia. Y entonces, dice, los directores de los cánticos hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad por un momento, porque es día santo y no de tristeza. Y luego dice en el versículo anterior, luego dice, vais a comer grosuras, vais a beber vino dulce y vas a enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Oiga, cómo me alegra esta palabra de ser generoso, caritativo con el que no tiene. Por ejemplo, es maravilloso ver cuando en un día de acción de gracias la gente quiere compartir su comidita, quiere compartir su techo con alguna familia, con una persona que no tiene económicamente para recibir un buen agasajo, una buena comida. Dice, porque este día, el día de redención, ese día es día para los que no tienen nada. Enviad porciones, es día santo a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor será vuestra fortaleza. Qué impresionante, esto es maravilloso. Es una gran realidad, mire. He estado mirando algunos informes, por ejemplo, de psicólogos, de médicos, hasta de psiquiatras, que dicen que la alegría aumenta, cambia inmediatamente las funciones del metabolismo, especialmente de ciertas glándulas claves en nuestro cuerpo, y hacen que nosotros inmediatamente entremos en un estado más alto de inmunización. Nuestras defensas comienzan a subir y nuestros músculos son estimulados con el gozo. Esta es una realidad, mire, científica escondida aquí en la Biblia. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Otra pregunta, ¿no tienes gozo? ¿Tienes lamento? ¿Estás triste? En este día, vamos en un momentito ya a orar a Dios y vamos a pedirle al Señor y vamos a mirar aquí, ya estamos entrando en varias de las claves maravillosas. Tiene que ser el acercamiento a Dios. Él está dispuesto a redimirnos, porque la palabra redimir también es comprar, ¿no? Ya lo hemos visto, o volver a comprar algo que habíamos perdido. De tal manera que la Biblia dice, si os volviereis, esto es lo que el Señor dice aquí en la Sagrada Escritura, si os volviereis a mí. Nosotros entonces tenemos que esa condición, acercaos a Dios, dice la Biblia, y Él se acercará a vosotros. Recuerda el texto que vimos en el versículo 9 comenzando, dice, porque este será
la bendición de Dios, y de allí, del extremo donde estéis, os recogeré si os volviereis a mí. Bueno, entonces la segunda, ahí terminamos. Vamos con algo realmente heavenly, celestial. Por favor, no más lamentos, no más llantos. Dios quiere transformar, y por eso justamente es nuestro título de hoy. 3 inmensas conquistas mundiales que serán resumidas o liberadas en una sola. Ya hemos visto 2 aquí, por lo menos inmediatamente, las que ya hemos mencionado. No tristeza, no gemidos, no lamento, volver a conquistar lo que habíamos perdido. Y entonces viene la última, la tercera parte. Hay un conquistador. ¿Quiénes son los conquistadores? Pues a través de la historia son los que estaban guiando, dirigiendo, son los que estaban acaudillando a su pueblo, a su nación, para lograr llegar a tener lo que habían perdido. La Biblia nos habla, por ejemplo, de un sitio que había en el Antiguo Testamento donde hasta el estiércol de las palomas lo vendían, y las ratas dentro de los muros de la ciudad por un precio altísimo, porque imagínense, no tenían nada que comer, se peleaban por eso. Bien, entonces aquí entra el gran conquistador. La conquista, y ese es el tercer aspecto que mencioné comenzando, que la mayor conquista, yo pienso a veces que la más difícil, mire, muchas veces no es difícil librarse del enemigo, del que te oprime, del que te hace la vida imposible, de esa entidad que tiene o está a punto de embargar tu casita. Mire, el peor enemigo del ser humano soy yo. No estoy diciendo yo, Urbano, pero el peor enemigo es el ego, es la misma persona. Pero lo peor de todo, ¿sabe qué es? A veces ni nos damos cuenta. Estamos arruinándonos sin darnos cuenta. Muchas veces puede llegar a suceder eso. De tal manera que ese enemigo que hay dentro del ser humano se llama pecado, es la maldad. Y hay cuántos pecados. Uy, ese es impresionante. Mucha gente dice que algunos se arruinan la vida por envidiar al otro. Viven tan obsesionados en que su vecino o hasta su pariente, su familiar, no prosperen, o si prosperan entonces se amargan la vida. ¿Y por qué él sí prospera? ¿Y por qué ella y yo no? Entonces viene la tercera acepción de la palabra redención o conquista, y es apolutrosis. Tenga en cuenta, muy interesante, y me fascina que en la Biblia la palabra redención tiene para cada situación un significado. ¿Sí? ¿Esto qué tiene que ver? Hay una especie de remedio, hay una especie de medicina específica. Ustedes saben que hay muchas medicinas que con un elemento químico u otro tienen una función distinta, siendo la misma base de lo que llaman, por ejemplo, los científicos en la medicina, la molécula. A veces la molécula es la misma de base, pero le hacen variar un poco de acuerdo a la dosis o incluso a la composición química que vaya para determinada enfermedad. De tal manera que el problema grave es apolutrosis, es la palabra pecado. Mire, yo quiero que me acompañe inmediatamente a Romanos, el capítulo 3, el capítulo 3 de Romanos y el versículo 23. Aquí hay algo realmente, es una revelación muy bonita que nos va a ayudar bastante. Dice Romanos, el capítulo 3 y el versículo 23. Es una acepción que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Una destitución. ¿Ha oído usted hablar de la destitución de un gerente, alguien, y queda en miseria, queda en ruinas, porque cometió una falta, porque no fue eficiente, en fin? Pero la Biblia dice aquí que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es la bendición de Dios. La gloria de Dios se define también como la presencia de Dios. La gloria de Dios se define como la exuberancia de Dios. Entonces dice que todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Significa, perdimos
las bendiciones que teníamos. Y al perderlas, necesitamos alguien, un libertador, alguien que pague el precio de esa redención para poder salir de ese estado miserable, porque quedamos vendidos a la maldad. En otras palabras, y esto mire, es curioso, tal vez usted se va a reír, pero a veces usted está vendido a sí mismo. Usted se vendió al otro yo que hay ahí. Bueno, algunos psicólogos pueden empezar a hablar del ego y el superego, y es que hay un ego y el otro superego, y hay el narcisismo, y hay, bueno, hay una cantidad de egos dentro de la misma persona. Hoy estamos viendo en el mundo, por ejemplo, enemigos de sí mismos, los narcisistas, los soberbios, los altivos y hasta presidentes, los estamos viendo cómo hacen el ridículo y ellos mismos se clavan el puñal y se dejan ver, como dicen en Colombia, pelan el cable, pelan el cobre y se dejan ver porque inmediatamente aparece esa persona que está ahí detrás con graves problemas psicológicos y neuróticos. De tal manera que el peor enemigo es ese. Dice que quedamos vendidos. Usted queda vendido a sí mismo por su maldad. Se necesita algo radical. Por eso aquí dice el versículo 23. Y ese versículo 23 de la palabra apolutrosis, permítame definírsela un poquito. Liberación asegurada por el pago de un rescate, de una liberación, de dejar en libertad. Este término se usaba secularmente, no en el aspecto ya personal, pero se utilizaba en el campo secular de las naciones, especialmente los imperios griego y romano, que era dejar en libertad, y describía a un conquistador soltando a los prisioneros. En otras palabras, era alguien que venía a liberar, un amo redimiendo a un esclavo. Y aquí en el Nuevo Testamento, la palabra designa la liberación del mal y de la condenación del pecado por medio del gran Redentor. Estamos hablando de un Redentor. Ese Redentor es Cristo, que pagó el precio del pecado para la compra de esa liberación y fue con su propia sangre derramada. Entonces aquí mismo nos dice, siendo justificados, vea, acabé de leer el 23, ¿no? El 23 estábamos todos en desgracia. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un favor que nadie merecía. Y es mediante la redención, apolutrosis, que es en Cristo Jesús, a quien Dios, dice el versículo 25, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¡Wow! Esto es espectacular. Téngalo bien en cuenta. Ponga su fe en Jesucristo y crea que la propiciación, que significaba pagar el valor del rescate, fue la sangre vertida en la cruz para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amigo, usted tal vez tiene sentimientos de culpa. Es que yo he sido malo. Yo soy el peor enemigo de mí mismo. Me he echado la maldición y la desgracia encima. Hice esto, defraudé a fulano de tal, he maltratado a mi familia, en fin, tantas cosas. Y yo quiero decirte en este momento, vamos a orar ya enseguida, pero quiero decirte, el peor enemigo eres tú mismo, somos nosotros mismos. Y por eso el Señor dice que vino a redimirnos de nosotros mismos con su sangre. El apóstol Pablo menciona también algunas cosas que llaman los rudimentos del mundo, dice el apóstol Pablo. No tenemos tiempo para decir todos los rudimentos del mundo, pero se lo voy a definir así, rápidamente. Los rudimentos del mundo son los principios de la gente, mundanales. Son los patrones, la conducta de la gente sin Dios. Y esos patrones son la maldad, la perversidad, la ley del más fuerte, del más astuto para hacer el mal, para destruir y para aprovecharse de la otra persona. ¿Cómo le parece? Téngalo bien en cuenta. Maldad, perversidad, rudimentos del mundo,
la ley del más fuerte, del más sagaz, del más astuto. Pero la gran respuesta de Dios es la conquista por medio de la redención hecha por Cristo Jesús. Él pagó el precio de nuestros pecados, de nuestro castigo, de nuestra maldición, de nuestras enfermedades, porque esto trae consecuencias físicas. Yo tengo una tremenda predicación que llama la maldición generacional, que es lo que se traslada incluso enfermedades terribles de padres a hijos, a nietos y a bisnietos. Pero Cristo nos redimió, dice la Biblia, nos redimió siendo la propiciación por la fe en su sangre. Y es el último versículo y oremos ya. El versículo 25 dice, a Cristo Dios lo puso como propiciación por la fe en su sangre, manifestando su justicia. Sí, eso es, ahí estamos. Vamos a orar. Yo quiero invitarle, amigo oyente, amigo televidente, está en problemas, tiene angustia, tiene dolor, tiene miseria en su vida, ha sido fracasado, está bajo esa maldición. Ya mismo, únase conmigo. Si puede, incline su rostro. Si puede, una sus manitas y vamos a orar y vamos a hacer esta confesión y usted va a romper esas ataduras y va a ser libre y va a cumplir este tema de hoy, librados de inmensos problemas logrados en una sola conquista o redención. Oremos a Dios. Dígale así conmigo. Dígale, Señor Jesús, yo te invito, dile, para que vengas a mi vida. Reconozco que soy pecador, que te he fallado. Límpiame con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Libérame de mí mismo, Señor. Me entrego a ti y me arrepiento de mis maldades, de mis pecados y quiero, Señor, ser libre y conquistador con el poder de tu Espíritu Santo en este día. Gracias, Señor. Acepto la bendición. Acepto, Señor, la bendición económica, la prosperidad y la sanidad en mi cuerpo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amigo, te invito, comparte este video. Va a ser de mucha bendición para otras familias, porque el gran deseo de Dios es que seamos libres y llenos de la bendición de Él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigo, hasta la próxima. Gracias por tu sintonía y nos vemos en otro día de mucha victoria. Gracias.